Muy buenos días. En este momento va a dar comienzo el seminario titulado Transición Digital de la Justicia, en su primer programa titulado Justicia Inteligente del siglo XXII. Este primer programa de la serie Transición Digital de la Justicia se puede celebrar gracias a la financiación de 2 proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ejes de la Justicia en tiempos de cambio y Transición Digital de la Justicia. Tenemos la fortuna de tener en este primer programa al profesor Jordi Nieva Fenol, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Presentar al profesor Nieva Fenol supondría agotar la totalidad de tiempo de este programa, razón por la que me voy a limitar a darle sencillamente la palabra, plantear una primera cuestión. A continuación, mis compañeros, la profesora Ana Luaces Gutiérrez, profesora titular de Derecho Procesal de la UNED, y profesor Tomás Aliste Santos, profesor titular de Derecho Procesal de la UNIR, formularán otras tantas preguntas y al término tendremos un debate. Así, muy bienvenido Jordi. Mi primera cuestión es preguntarte si crees que está funcionando a nivel mundial la digitalización de la justicia. Pues la verdad es que no lo veo muy claro, ¿no? O sea, porque cuando uno va analizando la justicia en los diferentes países todavía observa mucho papel, incluso en los lugares más avanzados, ¿no? Y tampoco ve realmente a jueces que estén habituados a una digitalización mucho más ágil. Lo que sí que ha habido, que es un poco diferente de lo que me estás planteando, es una cierta automatización de algunos procedimientos cada vez más sencillos o de la burocracia, digamos, más engorrosa de los procesos en general. Pero claro, es que esa burocracia en realidad tendría que haber desaparecido ya. Es decir, no tiene ningún sentido obligarle a hacer una máquina algo que solamente tenía alguna razón de ser cuando eran personas las que estaban interactuando para llevar adelante los expedientes. Ahora mismo, pues, vamos, o sea, todos esos trámites tendrían que haberse resumido absolutamente y ser, pues, efectivamente automáticos, pero, vamos, con muchísimos menos pasos intermedios de los que se están dando. Muy bien. Yo a continuación quisiera hacerle al profesor Nieva una pregunta. ¿Qué opina de las herramientas de justicia predictiva? Las herramientas de justicia predictiva son un instrumento útil a la hora de evaluar algunos comportamientos para psicólogos, para otros profesionales de cuya decisión no depende absolutamente, insisto, subrayo la palabra, la vida o la libertad de una persona. Vamos a ver, los psicólogos hace tiempo que se están apoyando en este tipo de herramientas, básicamente introduciendo en la base de datos de la herramienta de inteligencia artificial los ítems que eran necesarios para que ellos evaluaran si una persona tenía o no tenía riesgo de reincidencia. Claro, que un psicólogo de la personalidad haga eso y a partir de ahí con esa herramienta se ayude a sí mismo a hacer un pronóstico de riesgo, pues está bien porque no acepta automáticamente el resultado de la máquina, porque como entiende lo que ha hecho la máquina, es capaz de criticarlo y es capaz de sacar decisiones pues, que sean matizadas a lo que dice la máquina. Un juez no hace esto. Un juez, si le das directamente esa misma herramienta que utilizan los psicólogos, ¿qué va a pasar? Que le va a dar a la tecla y libertad, no libertad, riesgo, no riesgo. Y no va a tener criterio para hacer otra cosa diferente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando la utiliza el psicólogo puede manejar la herramienta. Cuando la utiliza el jurista no tiene ni idea de cómo funciona esa herramienta y entonces está completamente a merced del que ha fabricado la herramienta, que vaya usted a saber quién es. Que claro, que puede ser, pues, yo qué sé, un racista, que puede ser, pues, una persona que no tenga, pues, digamos, los principios democráticos en su cabeza o que incluso no le parezca bien, ¿no? Y que crea que, oye, pues cada vez que hay un sospechoso, sea culpable o inocente, mira, para adentro y luego ya veremos, ¿no? Es que hay mucha gente que piensa así. Y claro, puede haber un ingeniero informático que piense de esta manera o varios juristas que le digan, oye, mira, tenemos este objetivo poblacional, todos los que tienen esta raza no nos interesan, todos los que, pues sí, puede ser, porque ya ha pasado. Compass en Estados Unidos precisamente ha sido tachada de ser racista y hemos visto lo que estaba en el background, en el entorno de Compass y efectivamente nos hemos encontrado a la parte más conservadora de la sociedad estadounidense, con lo cual, vamos, blanco y en botella, en fin.
Efectivamente, muchas gracias. Mi cuestión para el profesor Nieva Fenol gira en torno a un encaje de la inteligencia artificial en el contexto del siglo XXII. O sea, ya sabemos cómo es la inteligencia artificial en este camino incipiente que está recorriendo en el siglo XXI en el ámbito de la justicia, pero en el siglo XXII, ¿cuál será el papel de los jueces? ¿Cuál será el papel de la jurisdicción en un ámbito creciente de inteligencia artificial? Tal vez en el siglo XXII vean mi respuesta y nuestro debate se reirán muchísimo de nosotros, pero vamos a intentar hacer una predicción. Lo lógico, si no pasa ningún desastre a nivel global, es que la digitalización y la introducción, digamos, de lo que es tecnología vaya en aumento en nuestra vida cotidiana y, por tanto, también en la justicia. Y que además las herramientas pues, que vemos ahora, pues efectivamente también vayan en aumento en cuanto a su complejidad. Vamos a ver, muy probablemente, herramientas que van a aparentar que realizan comportamientos humanos, que llevan a cabo comportamientos humanos. Pero otra cosa es que los realicen de verdad. Ayer leí la entrevista de un ingeniero que probablemente mentía mucho, pero en lo que iba a decir ahora, porque claro, también tienen que vender las herramientas, es normal que mientan, es marketing, ¿no? Pero decía una verdad. Porque le decían, bueno, oiga, las máquinas que ustedes fabrican realmente son como la inteligencia humana, y él respondía muy hábilmente, a mí me da igual si son como la inteligencia humana o la imitan, la cuestión es que el observador va a pensar que son la inteligencia humana. No da igual, no da igual. Es decir, queremos saber si hay algo que puede sustituir al ser humano o queremos saber si seremos tan imbéciles como para dejarnos sustituir por las máquinas pensando que son seres humanos. Hay una diferencia tremenda entre los dos mundos, ¿no? Entonces, yo creo que, salvo que haya algún descubrimiento en los próximos 100 años que efectivamente haga que incluso ya no sea inteligencia artificial, sino que sea otra cosa que ahora mismo no podemos imaginar y que efectivamente actúe igual que nosotros, pues lo que va a haber pues son máquinas que aparenten, copien nuestra forma de decidir en algunas ocasiones, pero que no van a tener pues ni la creatividad, no van a tener ni la capacidad de improvisación, no van a tener una capacidad de adaptación. Todo eso todavía es patrimonio de los seres humanos, aunque también actualmente hay herramientas que parezca que crean cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, estas que pintan, por ejemplo, ¿no? Dices, oh, fíjate, ha creado una obra de arte. No, lo que ha hecho es juntar colores y ya está. Y eso lo podría haber hecho cualquiera, pero eso no es creatividad, es puro hacer, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, ¿podemos ir hacia adelante en ese camino? Pues sí, naturalmente, pero creo que no saldremos de la apariencia. Lo que ya no puedo afirmar es si dentro de 100 años esa apariencia habrá convencido a todo el mundo y a partir de ahí nos habremos olvidado de que es una apariencia. Puede ser. No soy especialmente optimista en este sentido. Muchas gracias. ¿Y hay alguna manera, profesor Nieva, de garantizar, como dice, esa democratización de quién de quien crea esa herramienta? Sí, naturalmente. Tenemos las instituciones precisamente para hacernos representar. Es decir, tenemos un Parlamento que es el que efectivamente elige al gobierno y son los gobiernos los que escogen estas personas. Yo creo que habría que ser un poco más finos en esta manera de designación, porque yo la verdad es que esto de elegir a un gobierno y como hacemos, pues, como se hace en tantos países de Europa, ¿no? Pues tienes 4 años para hacer lo que quieras porque tienes una mayoría parlamentaria sumisa y por tanto podrás hacer y deshacer, a mí eso me ha parecido siempre que es una vulneración de la división de poderes. La verdad, es un falseamiento de la labor del Parlamento. Con lo cual, yo creo que la elección de estos actores que efectivamente van a configurar estas máquinas de inteligencia artificial tiene que introducirse necesariamente en la democracia, porque de lo contrario ya no van a ser jueces los que juzguen, ya no van a ser pues a lo mejor personas del gobierno las que gobiernen, no van a ser a lo mejor legisladores los que hagan las leyes, sino que al final van a ser los que controlen la herramienta, los que dirijan nuestros destinos. Y además es que esto no es una teoría, lo estamos viendo ya en la gestión de las redes sociales, están creando opinión.
Es decir, te priorizan unas noticias, te priorizan otras y a partir de ahí la gente, pues a lo mejor se había levantado aquella mañana tan contenta diciendo, mira, hoy es un gran día y de repente, oye, no sé cuántos berreos en Twitter o en cualquier otra red social y, bueno, y le sube la tensión y se pone muy nervioso, ¿no? Porque, esto es indignante, el país va fatal, ¿no? Tenemos que hacer un golpe de Estado, no lo sé, hay gente muy levantisca, ¿no? Esto lo puede favorecer una red social. Y no por casualidad vimos cómo hace 2 años ya, me parece que fue, hace 2 años efectivamente, una turba tomaba nada menos que el Capitolio de los Estados Unidos y el otro día una turba tomó el Parlamento y las instituciones principales de Brasil. Por tanto, cuidado con esto, que efectivamente es un riesgo real. Muchas gracias. El riesgo, en mi opinión, no sé qué opinarás al respecto, también va de la mano de esta especie de quiebra al proceso democrático, a la estructura democrática de los estados constitucionales, y yo percibo a través de estos instrumentos sofisticados de inteligencia artificial y de estos expedientes de inteligencia artificial una especie de tendencia a huir de la jurisdicción y al mismo tiempo un creciente autoritarismo, bajo expedientes pretendidamente técnicos, como son pues todas las cuestiones de los algoritmos y bajo el ropaje mágico de las matemáticas, ¿verdad?, que encubren esta idea de, bueno, sofisticación, control de masas y toma de decisiones eficientes. ¿Qué te parece esta dirección? Resulta preocupante, ¿verdad? Resulta autoritaria, efectivamente, porque no tenemos un control democrático sobre la misma, porque a mí no me basta el hecho de que, lo que decía antes, ¿no? Bueno, mira, el Parlamento va a controlar a las personas que designamos para hacer eso. No, yo quiero tener un control férreo sobre esas personas durante la elaboración de su trabajo. Y ahí yo lo que veo en el fondo de todo, querido Tomás, es un desconocimiento muy grande de la ciudadanía con respecto a lo que es el valor de nuestras instituciones, en el sentido de la función que hacen, ¿no? ¿Y por qué tenemos que controlarlas? Realmente no podemos ceder ese control en virtud de una fe, porque, oye, yo he votado, ha salido el que yo quería y a partir de ahí, pues seguro que hace lo que yo quiero. Es que eso no es así. Al contrario, te va a convencer de que está haciendo lo que tú quieres y no será verdad, pero es que ahora, y en el futuro todavía más, va a tener muchísimos instrumentos para que realmente tú estés convencido de que está haciendo lo que quieres, porque te va a bombardear de información de manera que te va a ser muy difícil salir de esa especie de gran hermano que va a crear en torno a ti. Yo espero que en algún momento haya legislación al respecto y se haga un alto en el camino, en el sentido de decir, bueno, no podemos dejar que esto, simplemente porque unas pocas personas del mundo hagan negocios, pues se amplíe, digamos, de manera completamente incontrolada. No, tenemos que decir lo que se puede y lo que no se puede hacer en esta materia, por mucho que podemos hacer más, porque hasta ahora están con la idea, es que no puedes parar la tecnología. Claro que no puedo pararla, evidentemente que no puedo pararla. A ver, tampoco puedo impedir que el ser humano mate y en cambio he prohibido la pena de muerte. Es decir, poner límites es posible, por mucho que podamos hacer más de lo que realmente pues permitimos, pero esto es la historia del derecho. Muy bien, pues yo creo que con estas cuestiones que hemos abordado podemos dar por concluida esta primera sesión. Muy agradecidos porque el profesor Jordi Nieva nos haya acompañado e ilustrado con sus sabios conocimientos. Muchas gracias, Jordi. Gracias y gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.